Es un placer estar con ustedes para desarrollar esta serie que hemos titulado Somos Iglesia. Esta serie responde a la pregunta ¿qué es ser iglesia? Y hemos considerado de enorme importancia que cada persona que está unida a una congregación local y por supuesto con ello a la Iglesia Universal comprenda qué es ser iglesia para que pueda desarrollar en ella las capacidades, las relaciones y sobre todo la vida de comunidad que realmente corresponde. Hoy estamos desarrollando el tema Somos un cuerpo en Cristo. Así que bienvenidos de nuevo a este programa especial de la serie Somos Iglesia. Este tema, el texto base es Romanos el capítulo 12, los versos 4 al 8, que dice así. Estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. Pues así como cada uno de nosotros, dice el texto, tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, ¿lo va leyendo usted? Como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos los miembros desempeñan la misma función, sigue diciendo entonces, también nosotros, siendo muchos, como iglesia estamos hablando aquí, o se refiere Pablo a eso, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Esa símil entre el cuerpo de una persona y el cuerpo de Cristo está expresado en Romanos 12, 4 al 8 y sigue diciendo, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. La pregunta que estamos refiriendo en todo este tiempo es ¿qué es ser iglesia? Y a esa pregunta la abordamos en esta ocasión con la respuesta, pues iglesia es ser el cuerpo de Cristo. Volvamos entonces con esa pregunta en mente a nuestro estudio. ¿Somos un cuerpo en Cristo? Pese a que otros textos de la Biblia nos explican que somos el cuerpo de Cristo, como el caso de Efesios 4:12. Este texto nos habla del por qué podemos decir que somos el cuerpo de Cristo. Porque somos un cuerpo en Cristo. Es en Cristo que podemos ser un cuerpo. Fuera de Cristo no somos nada, nada. Hechos, el capítulo 17, versículo 28, expresa ese concepto. Unidos a Cristo y unidos por Cristo es que somos su cuerpo. Solo allí realmente alcanzamos a ser lo que 1 Corintios 12 está explicando. Cristo no tiene cuerpos en plural. Cristo tiene un cuerpo que es su iglesia. Las iglesias locales son expresiones visibles de un solo cuerpo. Cristo ha roto todas las barreras de raza, sexo, condición social, política, para hacernos uno en Él. En Él no hay fronteras. Su iglesia está en todas partes. La iglesia es más que un edificio, es un cuerpo fraterno de hombres y mujeres unidos en Cristo y por Cristo. Somos un cuerpo constituido por muchos miembros. Así como nuestro cuerpo personal tiene muchos miembros, el cuerpo de Cristo igual. Somos un cuerpo en Cristo donde cada miembro particular cumple su función también particular dada por Dios. ¿Cuáles significados tiene este concepto de ser cuerpo en Cristo? El primero de ellos es unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Es el primer sentido o significado que tiene este concepto de ser un cuerpo en Cristo. Somos muchos miembros
y diversos, pero en Cristo somos un solo cuerpo. Como miembros del cuerpo tenemos diversas funcionalidades, pero unidos a Cristo somos uno solo. Nada más, uno solo, no varios cuerpos, sino un solo cuerpo. Debemos señalar que al decir Pablo que somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, nos está enseñando allí en Romanos 12:5 dos cosas que son de enorme importancia. Primero, la interdependencia. Para que cada uno pueda sentirse que es parte del cuerpo, entonces debemos estar unidos unos a otros. El cuerpo puede sobrevivir sin un dedo, pero un dedo no puede sobrevivir sin el resto del cuerpo. Esa es la verdad de los hechos. Una partecita de mi cuerpo, desligada del cuerpo, no sobrevive. Y el cuerpo sí puede sobrevivir sin esa partecita. El segundo concepto es el concepto de pertenencia. Debemos entender que nos pertenecemos unos a otros. Nos debemos unos a otros en el amor. Existen 5 corrientes que lesionan nuestra unidad como cuerpo en Cristo. 5 corrientes de pensamiento y de práctica que se viven en la vida de iglesias y que, a mi juicio, suelen crear lesiones a la unidad del cuerpo de Cristo. El primero de ellos es el sectarismo. Sucede cuando una iglesia local llega a creer y a actuar como si ella misma fuera el único cuerpo de Cristo. Somos la iglesia que salva. Nosotros sí tenemos la verdad. Si no es aquí, no es iglesia. Esos conceptos son conceptos sectaristas y eso lesiona la unidad del cuerpo. Segundo, el denominacionalismo. Sucede cuando un grupo de iglesias unida por una doctrina común enseñan y viven en función de sí mismas, de sus tradiciones, de sus métodos y de sus enfoques. El rótulo para ellos es más importante que la gente. Tercero, el localismo. Sucede cuando una congregación local se vuelve incapaz de moverse y de renovarse por apego al lugar donde siempre hemos estado, dice la gente, o apego a la manera en que siempre hemos hecho las cosas, o apego a la herencia que recibimos de nuestros antepasados. Esa tendencia a sentirnos un pequeño reinito que se basta a sí mismo está expresada en esta tendencia también, o esta corriente del localismo. El cuarto es la subestimación. Sucede por causa de lo que dice 1 Corintios 12, 15 al 16. Porque no soy oreja, porque no soy ojo, porque no soy nariz, porque no soy eso, no soy del cuerpo. Se trata de congregaciones que renuncian a soñar por lo que no son, que renuncian a conquistar por lo que no son, que no se atreven porque no son. La persona que vive sufriendo lo que no es, no disfruta de lo que ya es y por eso se subestima. Pues hay muchas congregaciones que sufren de esa división del cuerpo por subestimación y en el otro extremo está la sobreestimación que señala 1 Corintios 12, 21. No te necesito, esa frase no te necesito. Se trata de congregaciones que creen que no necesitan de los demás. Se comportan como autosuficientes. Se sienten la tapa del perol, decimos los costarricenses. Aquí somos pocos, pero somos buenos. Esa sobreestimación está en esa frase de Pablo en 1 Corintios 12, 21. No te necesito. Dice que un miembro del cuerpo, por ejemplo el ojo, no puede decirle a la oreja, no te necesito. Esas son las 5 corrientes de cuidado. Y ahora tenemos la pregunta, ¿por qué las diferencias no deben ser una barrera para la unidad en la iglesia? Puede discutir eso o conversarlo en su grupo si tiene un grupo de referencia o reflexionar para sí mismo la pregunta primera, ¿por qué las diferencias entre nosotros, los creyentes, en los enfoques, en las corrientes de teología o en los modos de interpretación o de adoración? ¿Por qué las diferencias no deben ser una barrera para la unidad de la iglesia? Ahora vamos al segundo. Discernir el cuerpo del Señor. Este es el segundo sentido que tiene esto de ser un cuerpo en Cristo.
En 1 Corintios 11, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de aquella iglesia a discernir el cuerpo, dice el versículo 29. Léelo por favor allí en su Biblia. Pablo decía, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Somos llamados a discernir lo que significa ser un cuerpo en Cristo. Y ello implica varias cosas. Implica que, en primer lugar, la razón de nuestra unión al cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Tú no eres la razón. Si Cristo no te elige, no eres parte de su cuerpo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Cristo es el que constituye la iglesia. Cristo es la roca y por lo tanto el único fundamento, como lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 11 de esta primera carta a los Corintios. Tú eres parte de la iglesia, pero tú solo no haces la iglesia. Eres parte de ella, pero tú solo no haces la iglesia. Segundo, implica que estamos sujetos al orden de Dios. Observe 1 Corintios 12 y 18. Dice así: pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, no como uno quiere. No como el otro quiere, sino como Jesús mismo quiso. Así lo establece la Escritura. Tercero, implica asumir la función que Dios nos dio. De nuevo estamos aquí en 1 Corintios, ahora en el capítulo 12, siempre, versículos 15 y 16. Si Dios me colocó como ojo, no debo resistirme a mirar queriendo ser el que huele. Cuán importante es que cada uno de nosotros tengamos una firme disposición a compartir el peso de la obra y no solo las bendiciones. Una implicación más, implica aportar lo mejor de nosotros mismos. Quien sirve a la iglesia, sirve a Cristo. Quien pretenda servir a Cristo sin servir a la iglesia, no sabe discernir lo que es el cuerpo de Cristo. Todo lo que aportamos es para edificar el cuerpo, como lo establece Pablo en el capítulo 14 de esta misma carta, el versículo 26. Indiquemos 4 cosas que todos debemos aportar en el cuerpo de Cristo. La primera de ellas está señalado por Efesios 5:29. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Cada uno debe sustentar y cuidar el cuerpo de Cristo. Debemos alimentarnos y cuidarnos unos a otros. Lejos esté de nosotros el egoísmo. Nuestra tarea es sustentar y cuidar el cuerpo de Cristo. La segunda, en Colosenses 2:19, el apóstol, hablando acerca de quienes dan culto a los ángeles, dice, hablando de ellos, pero no unido a la cabeza. Ese grupo no está unido a la cabeza, esa forma de pensamiento, esa expresión de iglesia. En virtud de quien, y ahora sí hablando de Cristo, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La Nueva Versión Internacional nos habla de que debemos sostenernos y ajustarnos, así lo expresa sobre este versículo. Esto significa nutriéndose y uniéndose. Cada uno sostiene al otro y lo mantiene unido al resto del cuerpo. Lejos esté de nosotros el divisionismo. Y ahora Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos establecer relaciones positivas que se basen en la conciliación permanente y en el agradecimiento mutuo. Lejos esté de nosotros la ingratitud. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Note usted, participar de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No podemos ser del cuerpo si no estamos dispuestos a sufrir lo que el cuerpo sufre. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro peca, todos nos sentimos mal. Cuando a un miembro le va bien, todos sentimos gozo. Eso es iglesia. En Corinto, que era una ciudad de 2 puertos, había muchos grupos religiosos, muchos cultos.
La gente en su mayoría eran esclavos. Se dice que la ciudad estaba formada por 600,000 personas, de los cuales 400,000 eran esclavos. Esto significaba que, siendo el día domingo, día del Señor para los cristianos, pero primer día de trabajo para el resto de las personas, los que eran esclavos, que era la mayoría en una congregación, por supuesto, en reflejo de lo que era la sociedad, los que eran esclavos pues no podían venir a la actividad de la iglesia desde temprano como si lo podían hacer los libres. Entonces estos se adelantaban, traían la comida, traían el vino, comenzaban a comer, comenzaban a beber, y cuando llegaban los esclavos por la tarde, para participar, los creyentes esclavos, para participar de la celebración, ya muchos de aquellos primeros que habían llegado estaban no solamente borrachos, sino que se habían comido todo. Pablo en ese contexto le dice que ellos, refiriéndose a los que hacen este tipo de acciones en la comunidad de fe, no disciernen el cuerpo del Señor. Hay que discernir el cuerpo del Señor discerniendo a los demás creyentes. Preguntas para reflexionar en grupos o para reflexión propia. ¿Se siente usted parte del cuerpo de Cristo al participar en su iglesia? ¿Qué podemos hacer juntos para mejorar la experiencia como un cuerpo en Cristo allí en esta iglesia en la que usted participa? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué sugiere y qué va a hacer usted mismo? Preguntas para la reflexión. Así que hay dos aspectos significativos que tenemos que relacionar con el concepto de que somos un cuerpo en Cristo. En primer lugar, un cuerpo en Cristo implica unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Y además implica también aprender a discernir el cuerpo del Señor. Porque la iglesia somos un cuerpo en Cristo. Qué bueno haber tenido la ocasión de contar con usted para este programa, nuestro estudio sobre el tema general Somos Iglesia, y particularmente este estudio que trata acerca de que somos un cuerpo en Cristo. Escríbame, ahí al pie de la pantalla aparece mi correo. Cuénteme cómo le está yendo con esta experiencia, qué inquietudes tiene, qué preguntas tiene y además qué aportes quiere hacernos. Apreciamos mucho tenerle con nosotros aquí en este estudio y en esta serie de Somos Iglesia.